los estudios. La próxima semana ya terminamos el tema. Y como tal vez ustedes estaban oyendo ahorita, algo que yo les recomiendo muy especialmente es que ustedes vuelvan a escuchar todas las grabaciones, las escuchen despacio, las busquen en sus Biblias, sepan el contexto donde está todo, y ustedes van a ver que cuando terminen de revisar todos estos nueve estudios sobre Yeshua, ustedes van a tener una visión completa en las Escrituras, no solamente de la presencia de Yeshua, sino de la identidad y la naturaleza del Mesías. Vamos a comenzar, como siempre les he venido diciendo a lo largo de todo este tema, resumiendo lo que comparten el Eterno y Yeshua como nombre o como misión o como lo mismo cuando estamos hablando de que ellos están compartiendo una misma misión o un mismo nombre, lo vamos a tener en cuenta para entender el ejemplo del Eterno. Veíamos desde el principio que Yahweh es luz, primera de Juan 1:5, y veíamos que Yeshua es luz del mundo. Que Yahweh es el creador en Bereshit 1:1 y que Yeshua es el creador en Juan 1. Que el Eterno es, el nombre del Eterno es yo soy, el que soy, precisamente el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Yeshua en Hebreos 13:8 nos dice la palabra exactamente la misma descripción. Yeshua es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Yeshua es eterno. No más, esto es uno de los puntos que echa por tierra esa enseñanza absurda y en mi concepto blasfema de que Yeshua es un hombre cualquiera, un hijo de José y Miriam. Eso es absurdo porque toda la Escritura nos dice que Él es eterno. Nos dice que en Yahweh nos dice que fue Él el que sacó a Israel de Egipto, pero Yeshua fue el que sacó a Israel de Egipto de acuerdo a Jueces 2:1. Yahweh es el Gibor, el Todopoderoso. Yeshua recibió ese nombre en Isaías 9:6. Yahweh es Padre Eterno. Yeshua recibió ese nombre también en Isaías 9:6. Yahweh es el Shaddai. Yeshua es quien aparece, es el Shaddai apareciendo frente a los hombres, por ejemplo, cuando apareció Abraham en Génesis 17. Yahweh es la roca de Israel, nos dice 2 de Samuel 22. Yeshua es la roca de Israel, de acuerdo a Lucas 20:17. Recuerden que este es el resumen de lo que hemos visto en los estudios anteriores. Yahweh es el pastor de Israel, de acuerdo a Ezequiel 34, pero Yeshua es el pastor de Israel, el buen pastor, en Juan 10:11. Yahweh es el que juzga a Israel en Ezequiel 34:7. Yeshua es el juez en Mateo 25:31. Yahweh es la verdad, Jeremías 10:10. Yeshua es la verdad, Juan 14:6. Yahweh es Aleptab, Isaías 44:6. Yeshua es Aleptab, Apocalipsis 22:12. Yo les pongo las citas para que ustedes las puedan confirmar y puedan darse cuenta que en realidad esto no es una contradicción, sino que nos están diciendo que el Eterno es uno, que es un Ejad, que Yeshua es su palabra. Por lo tanto, Yeshua es parte, digamos, de Elohim, es la palabra viva de Elohim, es la imagen visible de Elohim, no es otro, no es alguien diferente. Nos dice la palabra que Yahweh es Elohim, pero nos dice la palabra que Yahweh de los ejércitos es Elohim. Y ya vimos que Yahweh de los ejércitos es una imagen visible de Yahweh. Ya cuando la palabra nos dice Yahweh de los ejércitos, es una imagen visible del Eterno que puede aparecer. En otras palabras, como vimos cuando aparece a Josué, que lo vimos en el estudio anterior, nosotros podemos concluir que cuando Yeshua nos dice Colosenses que es la imagen visible de Elohim, nosotros podemos concluir sin ningún problema, además por todo lo que vimos de quién era Yahweh de los ejércitos, que él es el mismo Yeshua. Es decir, aparece como el Yahweh de los ejércitos, pero apareció como Yeshua para salvarnos. Quiero recordarles esta parte que es muy importante, que terminamos viéndola la vez pasada.
para hablar del Ejad. Apocalipsis 11:15 dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Mesías, es decir, de Yahweh y del Mesías. Pero a continuación dice: y él reinará por los siglos de los siglos. Recuerden, no dice y ellos, porque si fueran dos, como se está diciendo hoy, que ya no son tres, ahora le rebajamos solamente a uno, y entonces hoy se nos dice que es que son dos distintos, pues entonces diría: y ellos reinarán por los siglos de los siglos. Pero la palabra nos dice muy claro: él reinará. Apocalipsis 26 repite lo mismo, que no es un error gramatical. Bendecido y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Yahweh y de Yeshua y reinarán con él 1000 años. Con él, no con ellos, con él, porque los dos son un ejad. Yeshua salió del Padre, como vimos desde el primer estudio. Yeshua salió del Padre, él mismo lo confirmó: yo de mi Padre he salido. Él salió del Padre y él va a volver al Padre, y serán los dos un ejad de nuevo. Hoy esa imagen visible, esa luz eterna que salió, esa palabra del Eterno que salió de él, está sentado a la derecha del trono, como vamos a ver ahora en un análisis que vamos a hacer, que es muy interesante. Pero él al final va a volver otra vez al Padre. Esa luz vuelve al Padre, la palabra vuelve, digamos, como a la boca del Padre. Recordemos esto muy importante: a Yahweh nadie lo ha visto. No, de Éxodo 33:20, porque no puede verme el hombre y seguir viviendo. Esto es un punto que es muy importante a la hora de analizarlo, porque siempre que encontramos y Yahweh apareció a Abraham y Yahweh apareció a Moisés, sabemos que no puede ser el Eterno, porque ningún hombre puede estar frente a Elohim sin morir. Entonces, ¿por qué dice la escritura que apareció Yahweh? Porque es la imagen visible de Elohim. Es esa imagen visible que después se hizo hombre, y hoy vamos a entender esa figura del Hijo. Juan 1:18 dice: a Elohim nadie lo ha visto jamás, jamás. Ni Abraham, ni Moisés, ni ninguno ha visto al Eterno, ha visto la imagen visible del Elohim invisible. Él dice: el Hijo único que está en el seno del Padre, él lo ha contado. Juan 6:46 dice: no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Yahweh, este ha visto al Padre. El único que ha visto al Padre es Yeshua, porque él es su imagen visible. Ahora, sabemos que el universo entero no puede contener al Eterno. Entonces, si el Eterno viniera acá, si el Eterno viniera, se presentara, digamos, en la tierra, en algún momento, recuerden que muchos se hacen la pregunta, siempre piensan: ay, que son más listos que cualquiera. Entonces dice: bueno, no pueden ser que Yeshua es Yahweh, porque entonces murió el Eterno en la cruz. No, el Eterno no puede venir acá a la tierra porque moriríamos todos. Él puede hacerlo porque puede hacer lo que quiere, pero si él viniera, nosotros moriríamos. Entonces, el universo entero no lo puede contener, nada lo puede contener a él. Entonces, hay una imagen visible que es la que nosotros hemos llamado Yeshua como salvación, pero que hemos visto ya sus nombres en el Tanakh y en la Torá. Dice: pero es verdad que Yahweh morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos la casa que yo te he edificado. Sin embargo, recuerden que aprendimos que Yahweh es el rey y Yeshua es el rey venidero. Él va a ser el rey sobre toda la tierra, pero ya sabemos por qué, porque Yeshua vuelve al Eterno, y al volver al Eterno, entonces vuelven a ser un ejad, y Yeshua va a reinar con el nombre de Yahweh, justicia nuestra. Vamos a entrar entonces en este tema. Esto lo recordamos porque es siempre muy importante tenerlo en cuenta. Vamos a entrar con este tema. ¿Quién es el Redentor de Israel? El Redentor, la palabra para Redentor es la palabra Gaal.
¿Qué es redimir? Redimir es salvar o rescatar a alguien, liberar o pagar por la libertad de alguien. Eso es redimir, es pagar un precio por la libertad de alguien. Pero ¿quién es el Redentor? ¿El Redentor es Yahweh o el Redentor es Yeshua, el Redentor de Israel? Miremos lo que nos dice la palabra. Isaías 44:6. Así dice Yahweh, el Rey de Israel, y su Redentor Yahweh de los ejércitos. O sea, aquí estamos volviendo sobre esta cita, que esa cita es clave para muchas cosas, porque es una cita muy compleja. Pero nos está diciendo que Yahweh es el Rey de Israel y que el Redentor es Yahweh de los ejércitos. Ya vimos que Yahweh de los ejércitos es una imagen visible de Elohim, una imagen visible de Yahweh. Por lo tanto, Yeshua es en este caso el Redentor. Pero Salmo 19:14 dice, que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Yahweh, roca mía y Redentor mío. Se dan cuenta, el mismo atributo puesto sobre Yeshua, el mismo atributo puesto sobre Yahweh. Salmo 78:35, y se acordaban de que Yahweh era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor. El Goel era Yahweh, él es Yahweh, nos dice Salmo 78:35. En Isaías 44:24 nos dice, así dice Yahweh, tu Redentor. Sí, el Redentor vuelve y nos confirma que es Yahweh. El que te formó desde el vientre, yo, Yahweh, que hago todo, que extiendo los cielos, extiendo la tierra. En Isaías 47:4 nos dice que nuestro Redentor es Yahweh de los ejércitos. Nos dice, nuestro Redentor, Yahweh de los ejércitos es su nombre, el Santo de Israel. Aquí le añadimos un punto más. ¿Quién es el Santo de Israel? ¿Quién es llamado el Santo de Israel? Lo vamos a ver a continuación. Lo vamos a ver, no me quiero adelantar porque quiero que veamos las pruebas a continuación. Cuando ustedes escuchan que se dice el Santo de Israel, The Holy One of Israel, dicen en inglés, siempre escucho el Santo de Israel. ¿En quién pensamos? Nosotros lógicamente que pensamos en el Eterno. Pensamos que el Eterno es el Santo de Israel. Pero ¿qué nos está diciendo la palabra? Que Yahweh de los ejércitos, que es la imagen visible de Yahweh, la imagen que puede aparecer delante de la gente, dice, es el Santo de Israel también. Job 19:25 nos da un dato muy interesante acerca del Redentor, porque Job está diciendo, yo sé que mi Redentor vive y que al final se levantará sobre el polvo. ¿Podrá estar hablando Job del Eterno? No. ¿Puede estar hablando de Yahweh? No, porque Yahweh nunca puede morir. Él es una luz eterna, perpetua, poderoso. Él no va a morir. ¿Quién es el Redentor que se levantaría sobre el polvo? Yeshua. Está hablando de la resurrección. Así que nos está diciendo que es Yeshua. Isaías 41:14 dice, no temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Yahweh, el Santo de Israel es tu Redentor. Entonces nos está diciendo, el Redentor es el Santo de Israel. Vamos a ver quién es el Santo de Israel. En Isaías 54:5 dice, porque tu marido es tu hacedor, Yahweh de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Entonces, un momentico, porque miren este versículo. Nosotros, como yo siempre les digo, nosotros muchas veces leemos tan rápido que no nos detenemos a pensar en cada palabra. ¿Quién es el esposo? ¿El esposo es Yahweh o el esposo es Yeshua? Porque siempre estamos hablando de que el novio que esperamos, pero que el esposo es Yahweh. Entonces, al fin, ¿cuál de los dos es? Volvemos al mismo punto. Si fueran dos diferentes, habría una contradicción. Para las personas que dicen que Yeshua es diferente a Yahweh, pues a ver, que expliquen entonces cómo es posible que Yahweh sea el esposo y Yeshua también sea el esposo. Pero aquí en este punto nos está diciendo algo muy interesante. Dice, tu marido es tu hacedor. Yahweh de los ejércitos es su nombre. O sea, aquí nos está involucrando además quién es el creador. El creador es Yahweh, ya lo vimos anteriormente, el creador es Yeshua. Pero nos dice,
Yahweh de los ejércitos es su nombre, el nombre del marido, del esposo. Dice, y tu Redentor, el Santo de Israel. Ya vamos a ver quién es el Santo de Israel, es el Redentor. Pero nos dice que un punto, que es Elohim de toda la tierra será llamado. Quiere decir que aquí está el Yahweh de los ejércitos o el Santo de Israel o Yeshua mismo, que es la imagen visible de Elohim, está siendo llamado Elohim de toda la tierra. ¿Hay dos Elohim? No, hay un solo Elohim. Y Yahweh mismo ya nos va a decir de una manera contundente que solo Él es Elohim. Si Yeshua fuera diferente del Padre, ¿cómo es posible que en Isaías 54:5 lo llame Elohim de toda la tierra? Ahora, pregúntense, por si de pronto alguien todavía tiene la duda de esa enseñanza absurda de que Yeshua es un hombre cualquiera, hijo de José y de Miriam. Mire, ¿cómo es posible que un hombre común y corriente, un hijo de José y de Miriam, un ser humano como cualquiera de nosotros, vaya a ser llamado en el futuro Elohim de toda la tierra? Es que por eso es importante meditar en la Torá de día y de noche, meditar en la palabra. Por eso todas las bendiciones prometidas en el Salmo 1. Isaías 59:20 dice, vendrá el Redentor a Sión. Por favor, hay una persona que tiene abierto el volumen, el audio y se oye una interferencia. Gracias, ahí quedó. Gracias. Entonces, fíjense esto. Dice Isaías 59:20, el Redentor vendrá a Sión y los que se volvieren de la iniquidad. Ya dijimos ahora, el Padre no puede venir a Sión, el Padre nada lo puede contener y si el Padre viniera a Sión, nosotros moriríamos todos. Entonces, ¿quién es el Redentor que va a venir a Sión? Pues es Yeshua, nosotros sabemos, nosotros lo estamos esperando, que un día los cielos se abran y venga y ponga sus pies sobre el monte de los olivos. Jeremías 50:34, el Redentor de ellos es el fuerte. Yahweh de los ejércitos es su nombre. De nuevo nos está diciendo que el Redentor es Yahweh de los ejércitos. De cierto, abogará a la causa de ellos para hacer reposar la tierra y turbar a los moradores de Babilonia. ¿De qué nos está hablando? De juicio. ¿Quién es el que viene a hacer juicio? Yeshua, pero viene con el nombre también de Yahweh de los ejércitos. Y Tito 2:13 nos confirma esto. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Elohim y Salvador Yeshua. Entonces, oiga, un momentico. Y allí saltan muchos para decir, eso es un error, porque es que el Nuevo Testamento está adulterado. No es ningún error. Ya lo vimos en el Tanakh, también dice que Elohim, Isaías 54:5, que será llamado Elohim de toda la tierra. ¿Por qué dice que la manifestación gloriosa de nuestro gran Elohim y Salvador Yeshua? ¿Por qué lo llama Elohim? Porque Yeshua y Elohim son uno. Y cuando Yeshua vuelva a Elohim, pues es Elohim. Yahweh será rey sobre toda la tierra y el que va a estar reinando desde Sión es Yeshua. Entonces nos dice, a quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, para purificar un pueblo propio celoso de buenas obras. Entonces, yo quiero hacer una aclaración. Decir, cuando uno dice, si uno estuviera exponiendo la palabra y uno dice, porque Yeshua es el Elohim de Israel, eso es un error. Porque el Elohim de Israel se llama Yud-Heh-Vav-Hei. Yahweh es el Elohim de Israel. Sin duda alguna, Él es el Elohim. Y solo hay un Elohim. Ahora, Yeshua es su palabra. Yeshua es su boca. Ustedes saben que muchas veces me han escuchado este ejemplo. Es como la mano derecha nuestra. La mano derecha nuestra, en nuestra mano derecha, es parte nuestro, pero no se identifica como nosotros mismos. Si alguien encontrara su mano derecha por ahí,
va a decir, digamos que la mano derecha de Juan no va a decir encontramos a Juan, no, van a decir encontramos la mano derecha de Juan, pero la mano derecha de Juan le pertenece a Juan y es uno con Juan. Ese es un ejemplo muy claro para entender. A veces los juegos de palabras hacen que se formen problemas, pero es fácil entenderlo que Yeshua, cuando vuelva Yeshua al Eterno, pues claro que será llamado Elohim sobre toda la tierra. Así que no hay ningún error. Entonces miremos entonces finalmente, ¿quién es el Redentor? ¿El Redentor es Yahweh o el Redentor es Yeshua? Los dos son el Redentor de Israel. ¿Qué quiere decir? Que son el mismo. Si fueran diferentes, entonces ¿cómo resolveríamos el problema? ¿Quién es el Santo de Israel? Estábamos viendo. Fíjense lo que nos dice la palabra del Santo de Israel. ¿De quién es el Santo de Israel? Salmo 89, 18. Porque Yahweh es nuestro escudo y nuestro rey, él es el Santo de Israel. Es Yahweh, el Santo de Israel es Yahweh. Él es nuestro escudo y nuestro rey. Es el Santo de Israel, ese es Yahweh. Yahweh es el Santo de Israel sin duda alguna. Ahora en Isaías 10:20 dice, acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Yahweh, el Santo de Israel. De nuevo, el Santo de Israel es Yahweh. Isaías 30:15, porque así dice Yahweh el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos. Aquí de nuevo, Yahweh es el Santo de Israel. Isaías 5:24 pues, nos dice, como la lengua de fuego consume el rastrojo y la llama de así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Yahweh de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Por favor, hay un audio abierto. Aló. Por favor, cierren este audio. Entonces dice, porque desecharon la Torah de Yahweh de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Así que de Yahweh de los ejércitos, aquí nos están volviendo a unir los dos. Isaías 41:14, no temas, gusano de Jacob, ya lo vimos. Yo soy tu socorro, dice Yahweh, el Santo de Israel es tu redentor. Isaías 54:5 dice, ya lo vimos también, tu marido es tu hacedor, Redentor, el Santo de Israel. Yahweh de los ejércitos, él es el Santo de Israel. Así que el Santo de Israel es Yahweh, el Santo de Israel es Yahweh de los ejércitos, el Santo de Israel también es Yeshua. Él es llamado también el Santo de Israel porque él es la imagen visible de Elohim. Ellos son uno. No es que le estamos diciendo el Santo de Israel a dos personas diferentes, como se pretende hoy. Miremos estas palabras porque aquí vamos a encontrar unas palabras del Eterno que las tenemos que aprender para que podamos guardar esto en nuestro corazón con seguridad. ¿Quién es el Salvador? La palabra para Salvador es la palabra Yahshua, el que da la victoria, el que guarda. Isaías 43:3 dice, porque yo, Yahweh, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Aquí nos dice, el Salvador es Yahweh y además es el Redentor también. Zacarías 9:9 nos está diciendo lo contrario. Nos está diciendo que el rey que vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno. ¿Quién es ese? Yeshua. Nos está diciendo que Yeshua es el Salvador. Lucas 1:47. Cuando dice la palabra, y mi espíritu se regocija en Yahweh, mi Salvador. Aquí nos está diciendo que es el Eterno. Pero en Hechos 13:23 dice, de la descendencia de este y conforme a la promesa, Elohim levantó a Yeshua por Salvador de Israel. Entonces, Yahweh es el Salvador, Yeshua es el Salvador. Encontramos las citas que nos confirman que los dos tienen el mismo rol. Pero Oseas 13:14 nos dice algo muy importante. Mas yo soy Yahweh, tu Dios, desde la tierra de Egipto. No conocerás, pues, otro Elohim fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Pongan atención.
Dice Yahweh, no hay otro Elohim fuera de mí y no hay otro Salvador fuera de mí. Entonces la pregunta es, ¿y Yeshua? ¿Saben una cosa? ¿Saben por qué tanta gente está dejando a Yeshua? Porque no entiende el Ejad del Eterno. Entonces se basan en estos versículos para decir, no, es que Yeshua es mentira, eso se lo inventaron, es que el Nuevo Testamento es mentira, eso no es revelado, eso está lleno de errores. ¿Por qué? ¿Por qué sacan esa conclusión? Por ejemplo, en textos como este, no hay otro Salvador sino el Eterno. Y nosotros siempre hemos creído, y lo seguimos creyendo porque así está escrito, que Yeshua es nuestro Salvador. Entonces, estamos en problemas cuando Yahweh nos dice que no hay otro Elohim fuera de él ni otro Salvador. De ninguna manera. Estamos correctos porque Yeshua es Yahweh. Es que Yeshua es la imagen visible de Elohim, no es otro diferente. Por lo tanto, sabemos que Yeshua es el Santo de Israel, Yeshua es el Rey de Israel, Yeshua es el Redentor de Israel, Yeshua es el Salvador de Israel. Es Yahweh Sebaot, Yahweh de los ejércitos, y es el ángel de Yahweh. Entonces, fíjense, si nosotros entendemos todo esto, que son atributos que por la lógica le corresponden al Eterno, ¿será que podemos nosotros desechar a Yeshua y negarlo como se está haciendo hoy? Si nosotros desecháramos a Yeshua y lo negáramos, estaríamos negando al Padre mismo. Por eso sin Yeshua no hay salvación, porque no hay salvación fuera de él. Entonces, negar a Yeshua es negar al Eterno mismo. Por lo tanto, tenemos que aprender esto, la importancia de Yeshua en la Escritura. Yeshua no es como nosotros lo veíamos en el cristianismo, que era simplemente como ese niñito que nació y que creíamos que nació en diciembre y que entonces creció y murió y resucitó. Nosotros conocíamos la historia como a partir de ahí y nosotros no se nos ocurría que podía estar en el resto de las escrituras. Pero hoy estamos viendo que atributos como este tan importante los cumple la imagen visible de Elohim. Ahora, vamos a estudiar, ya visto esto, vamos a entrar en este punto que es muy importante, el Hijo del Hombre. Vamos a ver a Yeshua como el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre, nosotros lo podemos partir del estudio de Juan 3:13 que dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Esas palabras son palabras que no son tan claras, estoy segura que no son tan claras, pero nos está diciendo una información muy importante. Nos está diciendo, primero, que Yeshua descendió del cielo. Nosotros no podemos decir, ningún ser humano puede decir que nosotros descendimos del cielo, ¿no? Nosotros fuimos formados acá de un hombre y una mujer y el Eterno nos dio la vida, pero nosotros no podemos decir que nosotros vinimos del cielo. ¿Qué era lo que pasa con Yeshua? Vamos a ver rápidamente este tema. La pregunta que se hacía en el tiempo de Yeshua era ¿dónde está el Mesías que tenemos que esperar? En Lucas 7:19 dice, los envió a Yeshua para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? ¿Por qué la gente se estaba preguntando que Yeshua, porque el Mesías iba a venir? Porque Daniel lo había anunciado. Daniel había anunciado en Daniel 9:25 el número de semanas exacto que habría entre la orden para restaurar y edificar a Jerusalén y hasta que el Mesías príncipe muriera. Y ese tiempo se cumplía literalmente día por día. Recuerden que en las escrituras los números de años son literales. Entonces Daniel había anunciado que habría 7 semanas y 62 semanas y se volvería a edificar la plaza. Y después de las 62 semanas se quitaría la vida al Mesías, mas no por sí. Es decir, el Mesías no iba a morir de muerte natural, el Mesías iba a ser asesinado, él iba a ser matado. Entonces, ¿qué pasaba en ese tiempo en Israel? El tiempo se había cumplido. Es más o menos
digamos que algo, pero todavía más exacto porque ellos tenían el número de días. Nosotros no sabemos el día ni la hora en que va a venir Yeshua, pero nosotros sí sabemos que estamos en los tiempos finales. ¿Por qué sabemos? Porque ya pasaron 2000 años, porque Oseas nos dice que al tercer día él regresará, porque él, en la parábola del buen samaritano también lo anunció. Es decir, él anunció de muchas maneras que vendría en el día 3. Y ya los días, ya pasaron los 2 días. Así que estamos en el día 13. En cualquier momento sabemos que puede venir. Cuando vemos señales, nosotros decimos, no, es que ya va a venir el Mesías. En el tiempo de Yeshua, cuando vino la primera vez, ellos sí sabían exactamente. Nosotros no sabemos el día ni la hora, pero ellos sí sabían exactamente el número de semanas que tendrían que pasar. Por lo tanto, ellos estaban todos pendientes. Recordemos que la población de Israel en aquel tiempo era muy pequeña. No estamos hablando ni siquiera de lo que es hoy Israel. La población era muy pequeña. Recordemos que la mayoría del pueblo judío se quedó en Babilonia, no regresaron a Jerusalén. Entonces, ellos cuentan las semanas, saben que ese tiempo se está cumpliendo y empiezan a pasar una serie de eventos que a todos los van a sacudir. Por ejemplo, un día están todos alrededor del templo y el sacerdote Zacarías entra a ofrecer el incienso y ya sabemos lo que sucedió cuando el ángel le anuncia que van a ser su hijo Juan el Bautista cuando ellos eran unos padres estériles. Bueno, ya sabemos la historia, el sacerdote Zacarías salió mudo de allí y ustedes se pueden imaginar lo que pasó con la gente. Esto debió haber sido el comentario de todo el día. ¿Qué pasó? Algo pasó allá adentro, él no nos puede decir. Él no nos puede decir qué fue lo que sucedió, pero si estaban esperando al Mesías, ya estaban inquietos por ese lado. Por otro lado, Ana la profetisa estaba siempre en la puerta del templo y ella estaba anunciando que ese niño ya tenía que estar por nacer. Ella lo estaba profetizando día tras día en el templo, ellos estaban escuchando. Viene el nacimiento en Sucot. Recordemos que los ángeles se aparecen a los pastores. ¿Y quiénes eran los pastores? Los pastores no eran como nosotros creíamos, que eran personas del pueblo que estaban allí con las ovejas. Los pastores en el área de Belén eran levitas. Los pastores eran levitas que guardaban los rebaños de las ovejas que eran perfectas, que tenían que ser sacrificadas en el templo. Por lo tanto, estos ángeles que se presentaron a los levitas, y este es un estudio que si ustedes no lo han visto, bueno, tendré mucho gusto en el futuro de compartírselo, porque es muy interesante saber quiénes eran esos pastores, pero recordemos que el ángel del Eterno se les presentó, un ángel se presentó, no el ángel de Yahweh, claro, un ángel del Señor, dice, y lo rodeó la gloria del Eterno, y los ángeles hablaron con ellos para decirles que había nacido el Salvador, que era el Mesías. Por lo tanto, estos levitas, ¿ustedes qué creen que hicieron? Los levitas tuvieron que haber corrido inmediatamente al templo a contar lo que los ángeles habían dicho. Y le dio la señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Sabemos que estaba acostado en una sucá. Así que nosotros sabemos que eso tuvo que haber, todo el mundo tenía que estar pendiente a ver dónde está ese niño. También, ¿qué ocurrió en ese tiempo? Ellos ya saben que ese niño acaba de nacer y resulta la persecución de Herodes. Así que ustedes se imaginan, sumen todos estos eventos. Y estos eventos están pasando al mismo tiempo. Digamos que en el transcurso de 1 año o 2 años, ellos están viendo toda esta cantidad de eventos unidos. Entonces viene la muerte de los niños pequeños. Ellos al fin y al cabo no sabían si el niño que había nacido, el Salvador que había nacido, había muerto también o no. Yeshua aparece después en medio de los doctores de la ley. Recordemos que aparece allí en medio de los más eruditos judíos de la época en el templo y aparece dándoles cátedra de parte del Eterno. O sea, todo esto hacía que el pueblo estuviera sabiendo que algo raro estaba sucediendo.
En el tiempo de Yeshua había tres grupos. El judaísmo estaba fragmentado en tres grupos o sectas que se le llamaba, que eran los fariseos, los saduceos y los esenios. Pero ahora, cuando Yeshua comienza el ministerio, se empieza a formar el grupo de los nazarenos o los nosrim, que eran los seguidores de Yeshua, Hoy tenemos una cosa muy triste. Los que se hacen llamar los nosrim hoy no creen en Yeshua. Creen que Yeshua es un hombre cualquiera, un gran rabino, y se acabó. O sea, los nazarenos o los nosrim verdaderos, sí, ellos eran los que seguían a Yeshua. Y según los escritos de Jerome, en 347, hace referencia a ellos como judíos disidentes. Es decir, vemos que hay una persona dentro del judaísmo que empieza a crear división y hay seguidores que empiezan a estar detrás de él y forman una disidencia. Ahora, tenemos que entender esto. La palabra Mesías es la palabra ungido y los reyes de Israel recibían el nombre de Mesías. Cuando David o cuando Saúl fueron ungidos como reyes, recibieron el nombre de Mesías. Mesías es el rey de Israel. Por eso es que el judaísmo cree que el Mesías va a ser un hombre cualquiera. Y de ahí es de donde se prenden las personas que viniendo desde el cristianismo, ahora por querer tener, entre comillas, una mente judía, entonces ahora dicen que no, que es un hombre cualquiera. Pero realmente nosotros ya sabemos de dónde viene, porque en cierta forma los rabinos judíos no están equivocados, porque Mesías, si ustedes ven en hebreo, cuando David fue coronado, cuando fue coronado Saúl, ellos fueron coronados llamándolos Mashiach. Entonces, nosotros sabemos, tenemos tenemos que definir los términos. El Mesías es el rey de Israel. Nosotros lo vemos en Marcos 15:32. El Mesías, rey de Israel, descienda ahora de la cruz. Como él decían que era el rey de Israel, por eso, que era el Mesías, por eso se burlaban de él diciéndole que él era el rey de Israel. Entonces, cuando nosotros ya entendemos ese concepto, nosotros empezamos a ver que dentro del judaísmo se luchaba con el concepto del Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre, era el título que Yeshua utilizaba siempre y era el título que hacía que quisieran matarlo. Si ustedes se ponen a buscar en los evangelios, ustedes se van a dar cuenta que cuando Yeshua todos los que creímos en Yeshua, se nos dio potestad de llegar a ser hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios y nosotros lo llamamos a él Padre. Yeshua nos dijo que llamáramos al eterno Padre, porque al fin y al cabo el término hijo de Dios quiere decir, está aplicado, digámoslo más bien, a la persona que sigue al eterno o que cree en el eterno. Pero la palabra hijo de hombre hacía referencia a la naturaleza divina. ¿Por qué se sabía eso? Porque cuando Daniel está viendo, voy a adelantarme aquí a Daniel 7, cuando Daniel está viendo la visión, dice en el versículo 9, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él, millares y millares le servían y millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Entonces dice, miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Aquí es la primera vez
que Daniel ve esa visión del Hijo del Hombre. ¿Quién es ese Hijo del Hombre? El que vino, dice que vino hasta el anciano de días, le hicieron acercarse a él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Les decía que el pueblo judío en aquel entonces, todos ellos conocían muy bien el libro de Daniel, por eso sabían que estábamos en el tiempo, ellos estaban en el tiempo en que el Mesías nacería y ya sabían por los levitas que había nacido. Pero cuando ellos sabían que el hijo del hombre que estaba en un trono en los cielos, porque recuerda que Daniel vio tronos en plural, no vio un solo trono, vio tronos. El Hijo del Hombre estaba a la derecha del Padre, recibiendo toda la autoridad en los cielos y en la tierra. Entonces, ellos sabían que ese ser que se llamaba el Hijo del Hombre era un ser divino, era un ser que estaba en la presencia misma de Elohim. Entonces, resumamos. ¿Qué vio Daniel? Vio dos tronos. Vio dos figuras celestiales, una que era el anciano de días y el otro que era más joven en la forma de un hombre. Vio una ceremonia donde el anciano de días le entregó todo el poder al más joven. Y él le entregó el poder y lo nombró Mesías. ¿Por qué lo nombró Mesías en ese momento? Porque le dice que le entrega los reinos, un reino que nunca será destruido. Ya vimos que la palabra Mesías es el rey de Israel. O sea, en el momento en que el Eterno le entrega al Hijo del Hombre, le entrega todo el poder, le está entregando también el título de Mesías porque lo nombra como el rey eterno de Israel. Entonces, el Hijo del Hombre, de acuerdo a la visión de Daniel, es divino porque tiene un trono en el cielo, tiene forma humana, aparece como más joven y tiene todo el poder, el dominio sobre todo en todo sentido, en todo el esplendor en toda la magnitud del poder. Hay dos figuras divinas, pero las dos figuras divinas no era un concepto extraño en el judaísmo antiguo. ¿Por qué? Lo sabemos, porque dos entidades o dos figuras divinas aparecen desde el principio en el Salmo 110, en Proverbios 8 y en el libro de la sabiduría. En el Salmo 110, recuerden, esto ya lo habíamos visto cuando David dice, Yahweh dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Aquí de qué nos está hablando, ¿quién es al que David llama su Señor? Al Mesías. Porque es Yahweh el que le está diciendo al Mesías. ¿Y por qué está lo que es al Mesías? Porque está sentado a la derecha del Padre. Así ¿de quién nos está hablando el Salmo 110? De Yeshua, sin duda alguna. Esas son dos figuras celestiales que aparecen en los Salmos. En Proverbios 8, ya lo vimos también al principio cuando estudiamos la sabiduría, cuando dice que Yahweh me poseía en el principio, antes de sus obras, que eternamente tuve el principado. Si ustedes no lo recuerdan, por favor, devuélvanse al primer estudio para que ustedes puedan ver cómo la sabiduría de la que nos está hablando es Yeshua mismo. Ezequiel vio a ese Hijo del Hombre también en los cielos, y aquí todavía no había nacido. Oí el ruido de sus alas como un ruido de muchas aguas, como la voz del Shaddai. ¿El Shaddai es quién? El Shaddai es el Todopoderoso cuando aparece en forma visible, como apareció Abraham. Así que el Shaddai es el Eterno, pero el Shaddai es Yeshua, que es el que aparece. Entonces nos dice, cuando marchaban era un ruido atronador, como ruido de batalla. Cuando se paraban, replegaban sus alas, se produjo un ruido. Por encima de la bóveda que estaba sobre sus cabezas había algo como una piedra de zafiro en la forma de trono. Y sobre ese trono, por encima en lo más alto, había una figura de apariencia humana. ¿Se dan cuenta? Esa figura de apariencia humana que vio Ezequiel es el mismo Hijo del Hombre que vio Daniel, y lo vieron con forma de figura de apariencia humana, pero sentado en un trono.
y vi apariencia de bronce refulgente. Recuerden cómo lo plantea Apocalipsis, que nos dice, es la misma descripción de Yeshua, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de los lomos para arriba y desde los lomos para abajo parecía fuego y tenía resplandor alrededor. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era al parecer del resplandor alrededor. Y esa fue la visión de la semejanza de la gloria de Yahweh. Entonces lo llama la gloria de Yahweh. Que ya vimos, ¿quién es la gloria de Yahweh? El mismo Yeshua dijo, yo soy la gloria del Padre, yo tengo la gloria del Padre, yo soy la gloria del Padre desde antes de la creación. Entonces, en Ezequiel 10, ¿qué nos dice? Que la gloria de Yahweh salió desde el umbral de la casa y se posó sobre los querubines. Aquí ya nos dice de la gloria de Yahweh, pero ¿qué nos advierte? Dice que era el mismo ser que había visto debajo del Elohim de Israel. En los dos tronos, también recuerden, en el trono superior el Padre, en el trono inferior, la gloria del Eterno, con la figura del Hijo del Hombre, que está en un plano inferior. Yeshua mismo dijo, mi Padre mayor que yo es, pero los dos son uno, solo que mientras se hace todo el plan, están separados y el uno está sentado a la derecha del otro. Entonces, cuando Yeshua ya está en su vida, en su vida ministerial, digamos, está llevando a cabo todo su ministerio, en las sinagogas formaba un escándalo grandísimo que Yeshua se parara y dijera, es que yo soy el Hijo del Hombre que tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. ¿Qué sabían ellos? ¿Qué sabían los judíos? Que solo Yahweh puede perdonar pecados. Entonces, claro, como él les decía, yo soy el Hijo del Hombre, ellos lo llamaban blasfemo. ¿Por qué lo llamaban blasfemo? Porque sabían que era un ser divino que estaba en el cielo. Y el mismo Yeshua les estaba diciendo, yo bajé del cielo. Yo bajé del cielo. Yeshua les estaba diciendo la verdad, pero ellos estaban creyendo que él estaba blasfemando porque lo habían visto nacer en el hogar de Miriam y en el hogar de José. Ese era un punto en el que ellos se apoyaban. Pues muchas veces no es el hijo del carpintero, no es su madre María, no están sus hermanos entre nosotros. Ellos decían, pero ¿cómo puede ser que él diga que es el Hijo del Hombre, un ser divino que vieron Ezequiel, Daniel? Y si nosotros lo vimos nacer en el hogar de María y de José. Ahora, porque no creyeron al anuncio del ángel. Pero todas estas palabras de Yeshua hacía que lo trataran como blasfemo. Dice, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Él es Señor de todo. Él les dijo, veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Él mismo les está diciendo, yo soy ese que vio Daniel, el que vio a Ezequiel sentado a la diestra del Eterno. Claro, a ellos les parecía blasfemia. Entonces, la blasfemia, y le dijeron, habéis oído la blasfemia, ¿qué os parece? Todos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. ¿Por qué rasgó el sumo sacerdote las vestiduras? Dijo, porque al decir que él era Hijo del Hombre, se hacía igual a Yahweh. Cuando él decía que era el Hijo del Hombre, ellos pensaban eran el de Daniel, y ellos decían, eso, él está blasfemando, porque al decir que es un ser divino se está haciendo igual a Yahweh. Ahora nosotros sí tenemos esa revelación. ¿Por qué estamos despreciando la revelación que el Eterno nos dio? A Judá le dio la revelación de la Torá, a nosotros nos dio la revelación de Yeshua, pero muchos hoy, no más por complejos, no más por miedo, no más porque qué van a decir de mí, no más porque me van a llamar cristiano, porque se van a burlar, porque entonces desprecian la revelación que el Eterno nos dio, pero nosotros tenemos la revelación correcta. En Marcos 8:27 anuncia Yeshua que el Hijo del Hombre es el que tiene que padecer por nosotros. Entonces, fíjense, muchas veces dicen, la gente, en especial los antimisioneros, dice, pero muéstrame a dónde dice que un hombre puede morir por Israel, que Yahweh acepta sacrificios humanos. Miren,
Si las personas que dicen que Yeshua es un hombre cualquiera, hijo de José y de Miriam, sí, ellos no tienen derecho a decir que Yahweh acepta sacrificios humanos, porque Yahweh no los acepta, que Yahweh no acepta sacrificios humanos. Nosotros vemos, por ejemplo, en algunos pasajes de la Torá, como el celo de un hombre salva a Israel, pero eso es diferente, eso es diferente. Si ustedes creen que Yeshua es un hombre cualquiera y que un hombre cualquiera podía dar la vida por nosotros y que el Eterno iba a aceptar el sacrificio de un hombre cualquiera por nosotros, pues están muy equivocados, porque el Eterno no lo admite. Ahora, pero cuando nosotros entendemos que no es un hombre, sino el Hijo del Hombre que estaba en los cielos, y que el Eterno dice muy claro que de tal manera amó al mundo que envió a su propio Hijo, lo llama Hijo, ya vamos a ver por qué lo llama Hijo, que envió a su propio Hijo para que todo aquel que en él crea, o sea, el que estaba muriendo en la cruz no era un hombre cualquiera, era el Hijo del Hombre que se había hecho hombre a través del vientre de Miriam. Si nosotros leemos, y yo les recomiendo que ustedes vean completo el tema del Hijo del Hombre en los estudios de YouTube, en los estudios de mi muro de YouTube, porque es muy importante poderlo ver despacio, todas las afirmaciones de Yeshua. Pero fíjense y verá así a grandes rasgos. Dice que él, aquí nos hace una advertencia muy importante, que el que se avergüence de Yeshua, dice, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre. Es decir, el que va a volver no es Yeshua, no se va a llamar Yeshua. El que va a volver es el Hijo del Hombre, otra vez, ese ser divino que estaba allá, que el que vieron Daniel y Ezequiel. Entonces, él dice, Yeshua, fíjense que no dice, yo me avergonzaré de ellos. No, el Hijo del Hombre se avergonzará del que se avergüence de Yeshua. Mire, ustedes no se imaginan cuántas veces he recibido yo presiones y bien duras para que me calle y deje de hablar de Yeshua. Y me llaman y me dicen, y mire, ¿sabe una cosa? Absolutamente. Me puedo distanciar de todo el mundo, pero ¿sabe lo que yo he entendido? Que es el Hijo del Hombre, es el Hijo del Hombre mismo, el que es mi Redentor, el que es mi Salvador, el que me va, el único, la verdad, el camino, la verdad, la vida, que solamente llego al Eterno a través de él, que solo puedo ser injertado en el olivo de Israel a través de él. Y de ahí en adelante, olvídense que a mí me va a dar vergüenza decir que hablar de Yeshua, como dicen las escrituras. Por el contrario, es un honor, yo no me canso de darle al Eterno gracias por su misericordia, que nos ha revelado ese misterio tan hermoso, ese misterio que tuvieron la oportunidad de vivir Abraham, Isaac, Jacob, David, de verse cara a cara con el Santo de Israel, con la imagen visible de Elohim, con el Hijo del Hombre. Y nosotros que tuvimos la revelación despreciándola por temor a los hombres. Dice, el Hijo del Hombre se avergonzará de ellos cuando venga en su gloria. Dice también que el Hijo del Hombre era el que iba a morir e iba a estar 3 días y 3 noches. Si el Hijo del Hombre es un ser divino, no tenía derecho a equivocarse. Él sí resucitó después de 3 noches y 3 días exactamente, y no al día siguiente como se está diciendo hoy por seguir también al judaísmo, que está diciendo que la resurrección fue el 16, que él murió el 14 y la resurrección fue el 16. Él dice también que enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, es decir, él tiene autoridad en los cielos para enviar a los ángeles. Por eso también se avergonzará delante de los ángeles, de los que se avergüencen de él. Y dice, y recogerán del reino a todos los que sirven de tropiezo. O sea, él va a separar el trigo de la cizaña, y es el Hijo del Hombre el que va a hacer esto. Dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. Nosotros no tenemos salvación sino a través del Hijo del Hombre. Y el Hijo del Hombre es Yeshua. Él nos dice que el Hijo del Hombre, dice, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se sienta en su trono de gloria,
vosotros que me habéis seguido, os sentaréis sobre 12 tronos. Nosotros reinaremos con el Rey de Gloria. Si nosotros permanecemos fieles y firmes, nosotros vamos a reinar con él. Dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Claro que al decir él estas palabras, nosotros lo entendemos, porque es que él es un ser divino. Él es un ser divino, él es la imagen misma de Elohim y vino, y lo lógico era que nosotros le sirviéramos. Sin embargo, el amor y la misericordia del Eterno es tan grande que fue a servirnos y a mostrarnos como todo un ejemplo de servicio y de humildad. Él nos dice que aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y el que viene es el Hijo del Hombre. Toda potestad, dice Mateo 28:18, me es dada en el cielo y en la tierra. Ahora, ¿cuándo se le dio esa potestad? Ya lo vimos, se le dio cuando en la visión que le fue revelada a Daniel, le fue entregada toda potestad en los cielos y en la tierra. Por eso es que en el nombre de Yeshua, nosotros echaríamos fuera demonios, nosotros haríamos milagros. Es que nosotros estamos perdiendo eso. Nosotros ya no hablamos de milagros, nosotros ya no hablamos de liberación, nosotros ya no hablamos de una cantidad de cosas porque nos estamos volviendo cada día pura enseñanza, mucha enseñanza, pero en la enseñanza estamos perdiendo la revelación más importante. Y es que nosotros tenemos el nombre de Yeshua, el que tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. Y es en el nombre de él en que nosotros nos podemos mover a un nivel espiritual muy fuerte y muy poderoso. Entonces, cuando yo les recomiendo, como les decía, que vean todo ese video del Hijo del Hombre para que ustedes puedan comprenderlo. Ahora sí entendemos Filipenses 2:5. Cuando ustedes ven que los fariseos trataban de matar a Yeshua por decir que era el Hijo del Hombre, y ya entendemos quién es el Hijo del Hombre, ahora sí entendemos Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo en Yeshua Mesías, el cual, siendo en la forma de Elohim. ¿Qué quiere decir en la forma de Elohim? Que él tiene pues la naturaleza del Eterno, porque ellos son un ejad, ellos son uno, ellos son un ejad. Entonces, siendo en la forma de Elohim, no estimó el ser igual a Elohim como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Él es un ser divino, Yeshua es un ser divino. ¿Cómo puede uno leer Filipenses 2:5 creyendo que Yeshua es un hombre cualquiera, que es un gran rabino? Y se les llena la boca diciendo que es un gran rabino. Pero ¿cómo puede uno decir que ese gran rabino podía ser en la forma de Elohim y que no estimó el ser igual a Elohim? Si Elohim es uno, ¿cómo puede haber otro igual a Elohim? Entonces hay dos Elohim y solamente hay uno. Entonces dice que se hizo hombre y en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual el Eterno lo exaltó. Y pónganle atención aquí lo que vamos a aprender. Por lo cual el Eterno lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre. Es un nombre, es el único nombre que tiene todo el poder del Eterno. No es, ustedes recuerdan que había unos hombres que trataban de liberar en el nombre de Pablo o en el nombre de los apóstoles y el enemigo acababa con ellos, porque el único nombre, sobre todo nombre, que tiene todo el poder en los cielos, en la tierra, tiene delegado todo el poder del Eterno, es Yeshua. Por eso le dio un nombre, sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yeshua es Adonai, es el Señor, para gloria del Dios Padre. Entonces aquí nos está diciendo que toda rodilla se doblará ante el nombre de Yeshua. Toda rodilla se doblará. Pero ¿qué pasa? Que encontramos el mismo problema de siempre, o problema no, porque nosotros sí lo entendemos, problema para los que dicen que son dos distintos. Isaías 45:22 dice:
mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Elohim y no hay más, dice Yahweh. Él es el único Elohim. Por mí mismo hice juramento y de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que ante mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Entonces, toda rodilla se dobla delante de quién, de Yahweh o de Yeshua. Porque nos está diciendo, la palabra nos está confirmando que toda rodilla se va a doblar delante de Yeshua y toda rodilla se va a doblar delante de Yahweh, pero el Eterno está diciendo que Él es Elohim y no hay nadie más. ¿Y delante de quién se doblan las rodillas? Delante de Elohim. Entonces, ¿hay dos Elohim? No, no hay dos Elohim. Hay un solo Elohim, un Elohim que es un Ejad. Y Yeshua es Yahweh. Yeshua es la palabra de Yahweh, es la imagen visible, es la gloria de Yahweh. Todo lo que hemos visto hasta ahora. ¿Hay contradicción? No hay contradicción. La contradicción se presenta y pregúntenle a los que dicen que son dos distintos, que el Hijo es diferente del Padre, y pregúntenle por todos estos textos y verá que le van a decir, es que las escrituras tienen muchos errores. No, no son errores, es que llaman errores a lo que no pueden conocer porque no tienen la revelación. Entonces, el Hijo del Hombre es ese ser divino. Yeshua es ese ser divino que después vino y se hizo un hombre. Dice, miré una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, nos dice también Apocalipsis 14. Y en Mateo 12:8 dice, porque el Hijo del Hombre es Señor, bueno, en este caso del día de reposo, pero es Señor sobre todo. Es sobre todo. Ya vimos que el mismo Juan en Apocalipsis vio al Hijo del Hombre vestido, dice, con una túnica talar ceñido el talle con un ceñidor de oro, la cabeza y los cabellos blancos como la blanca lana. Un momentico, ¿quién era el que tenía los cabellos blancos como blanca lana en la visión de Daniel? El Padre. Es que ellos son un Ejad. Él es imagen visible de Elohim. Nosotros, los seres humanos, ¿podemos ser imagen visible de Elohim? No, por favor. Si nosotros somos pecadores, si nosotros somos de lo peorcito, es que no es sino que nos miremos. Nosotros tenemos que reconocer que tenemos una naturaleza con la que tenemos que luchar día a día por ser mejores. Pero el único que es imagen visible de Elohim es Yeshua. Yeshua nos dijo que Él era la gloria del Padre. Yeshua nos dice que Él es la mano derecha del Padre. Él es la diestra del Eterno que es exaltada. Él es la diestra que hace proezas. La diestra, la mano derecha. ¿Recuerdan el ejemplo? La mano derecha, eso es Yeshua. La palabra, la boca, eso es Yeshua. La gloria del Padre, eso es Yeshua. La imagen visible, eso es Yeshua. Entonces, Yeshua es la Torah viviente, Yeshua es el maná que bajó del cielo. Recordemos que sobre la cruz pusieron el nombre de Jesús de Nazaret, o Yeshua de Nazaret, el rey de los judíos, y eran las letras del tetragramatón, que es el Yud, He, Bab, He. Yeshua dijo que él era la puerta, ya lo vimos también. O sea, Yeshua es Yahweh. Yeshua es Yahweh. Terminamos con esto. Entonces, ¿por qué se llama el Hijo de Dios? Porque lo llama hijo. Vamos a ver por qué lo llama hijo. El primero dice, te conjuro por el Dios viviente que nos diga si eres el Mesías, el Hijo de Dios. Recordemos, la palabra Hijo de Dios se le da a nosotros, se nos da el nombre de hijos de Dios cuando nosotros creemos en Él, y Yeshua nos dijo que le oráramos a Él como un padre. Y nosotros, inclusive, ni siquiera como con la palabra padre, así tan respetuosa, Abba nos enseñó Yeshua, que le dijéramos Abba, que es como decir como papito, así una palabra cariñosa. Entonces, hijo de Dios es el ser humano que ha creído en él, o que lo sigue, que ha confiado, que confiesa en él. Entonces, fíjese, aquí vamos uniendo por qué lo llama el Hijo de Dios. Juan 3:18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Unigénito, solamente una vez
el Eterno ha enviado un hijo, o sea, ha tenido un hijo. ¿Cuándo pasó eso y por qué lo llama hijo? Si hijo de Dios es la naturaleza humana, cuando él se volvió un hombre. Por ejemplo, Juan 11:25, Yeshua dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios que has venido al mundo. El Hijo de Dios nos habla de la naturaleza humana. Entonces, ¿por qué el Padre lo llama hijo? En los Salmos 2, en el Salmo 2, vimos anunciado este evento. Este evento, dice el Salmo 2, ¿por qué se amotina la gente si los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Yahweh y contra su ungido, contra su Mesías, diciendo: rompamos las ligaduras, echemos las cuerdas, ellos se reirán. Pero ¿cuál es el plan? Miremos desde el verso 6. Yo he puesto mi rey sobre Sión. O sea, el rey, ¿quién es sobre Sión? Yeshua. Yo publicaré el decreto. Yahweh me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Recordemos que él es el Eterno, el mismo ayer, hoy, por los siglos. El tiempo es relativo. El tema del tiempo para el Eterno es un tema diferente. Nosotros tenemos, él nos dio las lumbreras para marcar aquí el tiempo, pero él le está diciendo que él engendró a su hijo. ¿Para qué? Dice: para darle por herencia a las naciones, para que reine sobre las naciones, porque dice que las quebrantará con vara de hierro, con vasija de alfarero. O sea, él va a hacer que él va a enviar su imagen visible en la forma ya de un hombre, de un ser humano, van a ser como un ser humano, como un hijo de Elohim, para que él sea el que nos redima, pero también el que reine en Sión, pero también el que haga justicia en la tierra. Entonces dice en el verso 12: honrad o besa al hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Cuando dice honrad al hijo, en hebreo aparece la palabra besar. Entre paréntesis, les cuento rapidito un dato que a mí siempre me ha parecido muy interesante. Ustedes ven que cuando sale la Torá, siempre el pueblo judío, y nosotros también lo hacemos, besamos la Torá. Y eso a uno al principio uno ve eso como idolatría. Uno dice: uy, pero eso es idolatría. No, saben que el pueblo judío besa la Torá, la besa, ellos besan o el talid o algo o que ellos tengan y lo ponen sobre la Torá, basado en el Salmo 2:12, que dice que besen al hijo para que no se enoje. Y lo más interesante es que el judaísmo dice que el hijo es la Torá, y nosotros sabemos que sí, que el hijo que Yeshua es la Torá viviente. Nosotros tenemos la revelación viva y ellos tienen la revelación, digamos, como una sombra profética de que el hijo es la Torá. Bueno, pero cierro el paréntesis. Pero dice: yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo, mi monte santo. Entonces ya sabemos, ese hijo es el que va a reinar. Ahora, pero ¿cuándo fue engendrado ese hijo? Miremos el contexto de Hebreos. Dice Elohim, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en los postreros días nos ha hablado por el hijo. Fíjese que él no lo llama hijo cuando él se presentaba delante de Abraham. Delante de Abraham se presentaba como el Shaddai. Ahora cuando ya se vuelve un ser humano es que lo llama hijo. A quien constituyó heredero de todo, el cual siendo, pónganle atención, el hijo, ese niño que nació, dice, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen misma de su sustancia. Está diciendo que ese niño que nació allí en Belén no es un niño hijo de José y de Miriam. Es el resplandor de la gloria de Elohim, es la imagen misma de su sustancia, quien sustenta las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Él lo pudo hacer porque no era un hombre, pero dice que todo está, el poder está en su palabra.
se sentó a la diestra de la majestad en las alturas y fue hecho superior a los ángeles porque heredó un nombre más excelente. ¿Por qué tiene un nombre más excelente? Ya lo vimos, porque el nombre de Yeshua tiene todo el poder delegado del Padre en los cielos y en la tierra. Porque ¿a cuál de los ángeles le dijo jamás, mi hijo eres tú? El Eterno nunca engendró uno de los ángeles a que se volviera un hombre. Los ángeles aparecían y desaparecían, pero nunca nacieron. Dice, yo te he engendrado hoy, yo seré a él por padre y él me será a mí por hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Cuando introduce al primogénito en el mundo, es decir, cuando nace en el hogar de Miriam y de José, entonces ya lo llama hijo, ya lo engendra, lo pone en el vientre de Miriam, él nace y ahora todos los ángeles deben servirle. ¿Se acuerdan cuando él está en el desierto? Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego, más del Hijo. Fíjense lo que dice del Hijo el Eterno, nos dice el libro de Hebreos. Tu trono, oh Elohim, por el siglo del siglo. Oh Elohim, ¿eso es un error? No, ya vimos que Tito también, ya vimos que en Isaías también, ya vimos confirmado en la Escritura que esa luz que salió, esa emanación que salió del Eterno, en el momento en que es puesto en el vientre de Miriam, allí empieza a llamarse el Hijo, porque es engendrado, ya vamos a ver, por el Eterno. Pero el Eterno está advirtiendo que Él es Elohim, tu trono, oh Dios. Por eso cuando Yeshua dijo, cuando yo sea levantado en el madero, ustedes van a ver que yo soy que Yud-He, Vav-He, que Él es Elohim. Es que esto no tiene discusión. Esto no tiene, la única discusión es simplemente que porque hay que obedecerle a Rambam, que dijo que el Eterno no era un Ejad, sino un Yahid, y entonces no podemos creer que el Eterno es un Ejad y puede aparecer, y ahora tenemos que inventarnos que hay un hijo diferente de él. Se llama hijo porque lo engendró hoy. Vamos a ver entonces, dice, cetro de equidad es el cetro de su reino. Has amado la justicia, aborrecido la verdad, por lo cual te ungió Elohim, el Dios tuyo, con óleo de alegría. Dice, y sigue diciendo del Hijo, oh tú, Señor, fundaste la tierra en el principio. Aquí nos devolvió otra vez, el Eterno está advirtiendo, ese bebé de Belén estaba desde el principio. Ustedes recuerdan los nombres que Isaías le da, Padre Eterno, el Gibor, Príncipe de Paz, él porque está advirtiendo que es el mismo. Dice, los cielos son obra de tus manos. Está diciendo que ese bebé fue el que formó los cielos y la tierra. Ese ahora aparece entonces como hijo. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Ellos se envejecerán como una vestidura. Nosotros los hombres perecemos, pero Él es eterno. Y como vestido los envolverán y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán, porque Jesús es eterno, porque es el eterno. ¿A cuál de los ángeles dijo Elohim jamás, siéntate a mi diestra? Pues a ninguno, solo su imagen visible que la sentó a la diestra. Entonces dice, publicaré el decreto, mi hijo eres tú. Ahora, fíjense esto, ya este es el último punto. Fíjense esto acá. Ya sabemos que lo engendra ese niño que nace en Belén, pero ¿cuándo lo anunció? En Génesis 3:15. En Génesis 3:15 dice que pondrá enemistad entre ti y la mujer, entre la simiente y la simiente tuya. Él va a poner una enemistad. Él está hablando de todo el plan desde la creación y está diciendo que el problema siempre va a estar entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Fíjense, la palabra simiente es esperma y la mujer no tiene esperma. El esperma es del hombre. ¿Cómo puede ser el esperma de la mujer, la simiente de la mujer? Eso sería un absurdo. Ahora, pero como Yeshua es eterno, de acuerdo a Miqueas 5:2, que nos dice que, y a todo lo que hemos visto hasta ahora,
Ahora sí vamos a entender Isaías 7:14, cuando nos anuncia que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y se llamará su nombre Emmanuel, que significa que Elohim con nosotros. Más prueba imposible. Ese niño que va a nacer en el momento en que es engendrado en el vientre de María recibe el nombre pues de hijo del Eterno, porque el Eterno lo engendró en el vientre de María, lo puso en el vientre de María, pero y dice que su nombre va a ser Dios o Elohim con nosotros. El niño que es nacido se llamará, ya vimos, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ya vimos todo esto. Pero entonces el nacimiento fue así. Estando desposada Miriam, su madre, con José, antes de que se juntase, antes, es que la palabra nos dice muy claro que nunca se juntaron. Ya los que dicen que es un hombre cualquiera se inventaron, que era que el Espíritu Santo tomó el esperma de José y lo unió con el óvulo de María. Bueno, eso no hubiera sido ningún milagro, porque si el esperma se une al óvulo, hay la posibilidad de que haya una criatura allí, pues es obvio. Aquí Miriam todavía no se juntaba con José. Ahí se halló que había concebido ¿de quién? Del Espíritu Santo. ¿Qué dijo el Eterno? Yo lo he engendrado hoy. O sea, yo lo puse, porque ¿quién es el Rúa de santidad? ¿Quién es el Espíritu Santo? Es el mismo Elohim. El Elohim es espíritu. Él puso ese embrión en el útero de María. Es como un niño, es como nosotros vemos hoy los vientres de alquiler. Un hombre y una mujer que no pueden concebir, pero toman el esperma del hombre y el óvulo de la mujer, lo fecundan y lo ponen en un vientre ajeno, en un vientre de alquiler. Ese niño se desarrolla y nace, pero el niño que nace no tiene ADN de esa madre de alquiler, tiene el ADN de los portadores del esperma y del óvulo. Lo mismo acá. Él dice que el Espíritu Santo puso ese embrión en el vientre de María. Por eso cuando Miriam da a luz, cuando Miriam da a luz, ese bebé no tiene ADN humano. Y por eso el Eterno nos está diciendo que es Elohim con nosotros y todas las demás cosas que hemos visto. Tu trono, oh Elohim. Él nos está diciendo que ese niño que nació es el que creó los cielos y la tierra. En Mateo 1:20 dice, pensando él en esto, he aquí que un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo a José, José, hijo de David, no temas recibir a Miriam tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, pongan atención, del Espíritu Santo es. No dice que de José, no dice que y de ella sola, pues cómo podría. Recuerden, era la simiente de la mujer. ¿Cuál era esa simiente, ese esperma en una mujer virgen? Lo que fue engendrado por el Rúa, por el Espíritu Santo. Entonces, por eso dice en Primera de Juan 1:5, todo el que cree que Yeshua es el Mesías es nacido de Yahweh, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Ese bebé fue engendrado por el mismo Eterno, por eso lo llama hijo. Por eso cuando Yeshua entra en las aguas, le dice, este es mi hijo amado en quien tengo toda complacencia. Es que la palabra nos dice que él fue el que lo engendró, no fueron José y Miriam. Así que miren cuánta blasfemia se ha dado para todo. Terminamos entonces con el Salmo 110, ahora ya lo entendemos cuando nos dice, el Yahweh dijo a mi Señor, David tuvo la revelación de Yeshua sentado a la diestra, pero aquí nos da por último una clave para saber que sí es Yeshua. Es el mismo sacerdote en el orden de Melquisedec. Nosotros sabemos que el sacerdote del orden de Melquisedec es Yeshua y que hoy está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros y específicamente en día y noche, pero en el día de Yom Kippur es quien se presenta delante del Padre. Con esto terminamos por hoy. Yo sé que esto es mucha información muy rápida, pero es que si voy más despacio, como les digo, pues nos vamos a ir como un año estudiando todo esto.
Yo les pido a ustedes, vuelvan a ver el video despacio, paren, miren en sus Biblias, léanlo, piénsenlo. Esto es una revelación tan hermosa que nosotros la tenemos que tener. Oigan, para los que están negando a Yeshua, para los que están en este momento con la historia de que son dos distintos, la palabra es clara. Llevamos 16 horas de prueba de que Yahweh es uno, es un ejad, de que Yeshua es la imagen visible de Elohim, que no hay dos, que no hay tres, que Él es uno. Y nosotros estamos proclamando hoy el Shema y lo estamos proclamando con la revelación del Mesías. Así que esto es un tema de verdad que se necesita oración, se necesita revelación, pero es un tema que a ustedes les va a aportar, como dijo el mismo Jesús, el que cree en mí, como dice la Escritura, es decir, de esta manera que lo estamos viendo, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto que lo mantiene a uno en este amor por el Eterno, en este amor por la palabra, en estas ganas de estudiar todo el día, es precisamente esas aguas vivas vienen cuando nosotros entendemos que hemos tenido la revelación de que Yahweh mismo ha estado en nuestro corazón, nos ha cambiado la vida, vino a salvarnos, porque recuerden que ese niño sería llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Que el Eterno los bendiga. Nos vemos la próxima semana con la ayuda del Eterno para la última parte de este estudio. Va a ser una parte también muy intensa y con una información muy interesante. Así que no se lo pierdan para que tengan ya de principio a fin el tema. Que el Eterno los bendiga, que sigan disfrutando de Hanukkah. Recuerden que Hanukkah es tiempo de milagros y la revelación de la Escritura es un milagro que nosotros le podemos pedir al Eterno y va a ser un milagro que nos va a llenar la vida de gozo. Shalom, shalom y buena noche para todos. Y Isaías, nos despides en oración. ¿Aló? Bueno, entonces vamos a orar. Oremos nosotros. Vamos a terminar orando. Padre, te damos gracias por esta noche. Te damos gracias por todo lo que tú nos has enseñado, porque nosotros tenemos en nuestras manos una palabra maravillosa. Una palabra llena de misterios, pero de misterios que tú nos vas revelando poco a poco y que nos ayudan a crecer y a permanecer firmes delante de ti, Padre, y a pesar de la oposición alrededor. Te damos gracias por todo este tiempo y te pedimos, Padre, que en este tiempo de Hanukkah, donde estamos viendo que es un tiempo de milagros, el milagro de la presencia de tu Rúa, de la revelación de tu palabra, sea una realidad en nuestras vidas. Padre, guarda nuestra entrada, nuestra salida, bendice nuestras familias, guárdanos de todo mal, Padre, y danos tu bendición en esta noche, que nosotros podamos descansar y el ángel de Yahweh acampe a nuestro alrededor y nos defienda. En el nombre de Yeshua HaMashiach te damos gracias. Amén y amén.